primera historia es de Berenice. Esto empieza así. Yo tenía como 1 o 2 años y fue mi primera semana en prematernal. Yo era una niña súper tímida. Fue el último día de la primera semana de clases y mi mamá, para felicitarme, me llevó a Carl's Jr., que de chiquita me encantaba estar ahí por los juegos. Eran como las 11 a.m., ya que por ser los primeros días de prematernal salíamos más temprano. Llegamos al Carl's Jr., pero después de que llegamos, mi mamá empezó a sentir una vibra extraña. Como era muy temprano, no había nadie más que mi mamá y yo. Mi mamá me llevó a los juegos, pero yo no me subí hasta arriba de los juegos, porque de chiquita me daba un poco de miedo a las alturas. No pasaron ni 2 minutos cuando yo pegó un grito desesperado. Mi mamá, preocupada, me sacó del juego como pudo y me preguntó qué me pasaba. Yo, toda asustada, le dije que había visto una niña que se me había quedado mirando fijamente. Sin decirme nada, mi mamá me dijo, ¿cuál niña? Y yo le contesté, una niña que tiene una cicatriz aquí. Con mi dedo señalé donde empezaba mi frente hasta donde terminaba mi nariz. Mi mamá, paniqueada, fue corriendo por mis zapatos, cuando de la nada empezó a sentir como alguien le llegaba por la espalda y la abrazaba. Mi mamá tomó mis zapatos rapidísimo y se fue corriendo del lugar. Después de ese suceso, nunca más volví a ver a la niña y nunca supimos quién era. Qué miedo, a mí me daría muchísimo miedo haber estado tanto en tu situación como la de tu mamá. Específicamente porque vi como un hilo de Twitter hace mucho tiempo, si lo encuentro se los voy a poner las fotos, donde habían fotos de niños solos en este tipo de juegos en restaurantes, pero niños como fantasmas o niños que tenían la cara rara. Y una que me dio mucho miedo fue de una niña chiquita que estaba posando para la foto. De atrás se le ve un niño, pero solamente se ve su cara, no tenía cuerpo ni nada. Eso me dio mucho miedo. En serio que si la encuentro se las pongo, pero específicamente por eso escogí tu historia. La siguiente historia es de Beatriz. Yo a veces veo cosas y no es que tenga un don o algo. Todo empezó cuando jugué sola en mi habitación a la Ouija, que la hice yo. Mi abuelo me había dado una pizarra hecha por él y por atrás era de madera. Así que decidí escribirle las letras y los números y agarré un vaso pequeño de vidrio y comencé a jugar. La verdad es que el vaso se movía pero muy lento. Yo intenté conectarme con una prima que había fallecido hace mucho. Ella me cuidaba cuando tenía 4 o 5 años y ella murió a los 27 años porque se dializaba y su sangre en un momento se envenenó por completo. Y bueno, con esa prima intenté. Le pregunté si era ella y me dijo que sí. Luego le hice una pregunta de qué hacía ella siempre conmigo y ahí me di cuenta de que no era ella. Mi prima solía todos los días hacerme trenzas en todo mi cabello y de distintos tipos y pues sí me asusté y cuando estaba por preguntar quién era llega mi mamá y me pilló y pues como dicen los mexicanos me sacó la madre, jaja. Y lo malo es que me quitó la tabla y la botó a la basura. El vaso lo rompió y ahí comenzó todo. Empecé a ver y a sentir cosas en mi habitación que no eran agradables. Una vez estaba durmiendo ya de noche y escucho que dicen Beatriz y yo despierto de un salto. Pensé que era mi mamá y la veo y estaba durmiendo. Y sí, duermo a veces con mi mamá desde que todo empezó. No te burles. Bueno, me asusté pero volví a dormir. Un día almorzando con mi abuelo vi una mujer en la puerta de mi habitación. Era rara, tenía un vestido negro con guantes blancos y velo blanco. Como que no tenía mucho sentido su vestuario, le dije a mi abuelo y él no veía nada. Le dije que no fuera y él pasó por delante de ella y desapareció. Luego él venía de vuelta. El servicio que había en la mesa salió volando porque mi abuelo, bueno, todos somos creyentes. Y pues él ponía siempre un plato en la mesa para Dios y pues ese salió volando por todo el comedor. Al pasar los días yo estaba estudiando en mi pieza, en mi escritorio y siento que alguien me jala la silla hacia atrás. Pensé que era mi abuelo, pero no. Me giro y no había nadie. Desde ahí tengo terrores nocturnos y me cuesta dormir. Y pues las últimas veces he visto una niña en la cocina y despierto con rasguños. Y lo último fue una mordedura pequeña en mi muñeca. Estoy segura de que algo bueno no es. Así que nunca jueguen a la Ouija solos, y menos sin cerrar el juego como me pasó a mí. Y denme consejos para espantar estas cosas, se los agradecería mucho. Saludos. Y Beatriz puso unas fotos de sus rasguños, se las voy a poner aquí. Qué miedo que te haya sucedido todo eso. Cuando yo también sentía que había como un fantasma en mi casa, también a veces despertaba con rasguños y las personas no me creían o me decían que yo me los hice dormida, que podría ser una posibilidad, pero
no creo, porque eran rasguños profundos y supongo que si me los hubiera hecho mientras dormía me hubiera dado cuenta, me hubiera despertado. El punto es que hasta cierto punto te entiendo, lamento que te esté sucediendo todo esto y espero que te puedas deshacer de estos espíritus o fantasmas o lo que sea que te esté acechando. Algo que muchas personas dicen que funciona es que los ignores completamente. Si no le estás prestando atención, probablemente se vayan. Es algo que dicen, no sé si se ha comprobado o no, pero a lo mejor te puede servir. Aunque también es difícil estar ignorando todo eso. La siguiente historia es de Tamara. Hola Pau, bueno, esta es mi historia. Hace un año venía todos los días a la oficina de mi mamá, ya que estaba en vacaciones. Yo me quedaba en un pequeño cuarto donde hay carpetas y papeles. Era un día común, llegamos y yo me fui al cuartito, me puse a ver YouTube y sentí como alguien respiraba en mi cuello, como si alguien estuviera al lado de mí. Salí corriendo de ahí, una compañera de mi mamá me vio y me preguntó que si todo estaba bien, a lo cual yo le conté lo sucedido. Me dijo que ya había pasado muchas cosas en la oficina, como si se azotara algo o corriera a alguien, como un niño. Desde ahí me da mucho miedo volver a entrar. A mí también me pasó algo similar. Cuando era niña iba mucho a la oficina de mi tía, tenía una oficina muy grande, pero en la parte de atrás nadie estaba en este lugar. Estaba completamente vacío y oscuro. Habían cubículos, pero nadie prendía la luz porque no había nadie en este lugar. A mi hermana y a mí nos encantaba jugar en estos cubículos porque jugábamos a la oficina. Pero estando ahí a veces escuchábamos ruidos o escuchábamos como pisadas y nos salíamos corriendo. También nos dijeron que había un niño que se aparecía ahí. No sé si sea verdad o si solamente nos querían asustar. Y también había un peluche que lo ponían en la puerta. Era de la rana René y cuando pasábamos estaba sentado y al momento que volvíamos a pasar estaba tirado. O le doblaban la mano de diferente manera. Y mi hermana y yo tratábamos de ver como si se movía solo, si alguien lo movía, pero nunca vimos nada. A veces nos volteamos y volteamos otra vez y ya estaba en una pose diferente, lo cual daba mucho miedo. La siguiente historia me sorprendió mucho porque nadie me había mandado una historia de reencarnación que le hubiera pasado a ellos, hasta esta vez de Daniela, y se las voy a compartir. Yo puedo hablar ruso fluidamente. El caso es que no recuerdo que alguien me hubiese enseñado, pero no le tomaba importancia, ya que yo tengo un tío que cuando era muy pequeña, como a los 2 años, se casó con una mujer rusa y pensé que ella me había enseñado. Pero aún así me entró la duda y le pregunté a mi mamá. Pero cuando le pregunté, vi cómo se puso pálida y no sabía qué responderme y me empezó a relatar. Cuando yo empecé a hablar, decía palabras rusas, pero en ese tiempo mi tío no se había casado con esa mujer y mis padres no sabían qué me pasaba. Cuando empecé a escribir y a dibujar, en mis dibujos siempre me dibujaba a mí misma, siempre escribía aquí. Te dejo uno de mis viejos dibujos y me mandó la foto. Y un día mis padres me preguntaron quién era Aki y les contesté, yo. Bueno, mi hermana mayor me llamaba así. El caso es que yo no tengo hermanas mayores, yo soy la del medio y el mayor es mi hermano. Y tengo una hermana, pero es 3 años menor que yo. En ese momento me preguntaron, ¿cuál hermana? Y yo les dije, Sasha, pero ella se quedó en Kazán. Mis padres investigaron dónde estaba Kazán y como resultado salió una ciudad rusa. Cuando mi tío se casó con esa mujer rusa, nos la presentaron. Y lo que dejó extrañados a todos fue cuando mi tía dijo que le alegraba que me hayan enseñado ruso. Y mis padres le dijeron que nadie me había enseñado ruso. Ella dijo que estaba hablando conmigo en ruso. Esta ocasión quedó por un momento en el olvido, hasta que yo le dije a mi mamá que por qué me había puesto otro nombre. Mi mamá quedó extrañada y me preguntó que por qué le preguntaba eso. Yo le dije que mi nombre era Aquilina. Eso fue la gota que derramó el vaso. Me sentaron en el sillón y me hicieron diferentes preguntas. Y una de ellas fue si yo aprendí a hablar ruso con alguien. Les dije que no, que yo solía vivir en Kazán, en Rusia, con mi otra mamá, con mis otras hermanas y mis otros abuelos. Vi descripciones de Kazán bastante precisas y mi mamá en ese momento me preguntó que si yo vivía ahí, cómo llegué aquí. Le contesté que no lo sabía, solo que caí de una ventana, que todo se puso negro y de repente todo se volvió a luz y me encontré con mi mamá. Actualmente yo no recuerdo nada de eso, pero como dije, aún puedo hablar ruso fluidamente. Y cuando escuché el nombre de Aquilina se me hizo extrañamente familiar. Después de que mi mamá me contó esto, sentí que ella se quitó un peso de encima. No sé si yo soy un caso de reencarnación, pero a mi parecer esto no es normal. Me sorprendió muchísimo esta historia y muchas gracias Dani por mandármela.
Como saben, la reencarnación es uno de mis temas favoritos, me encanta investigar del caso, me encanta saber como las señales de niños que supuestamente reencarnaron, y la historia de Dani tiene todas esas señales. Pudo describir el lugar de su vida pasada, recordaba los detalles, mencionó lo que cayó por una ventana y después apareció en esta nueva vida, que es una cosa que dicen mucho los niños que recuerdan haber reencarnado, que se cayeron y después nacieron otra vez. Algo que también es muy común es que después de los 5 años aproximadamente comienzan a desaparecer estos recuerdos de la vida pasada, a pesar de que los primeros años de su vida estuvieron muy insistentes con este tema, lo cual también le pasó a Dani. Pero lo que definitivamente me sorprendió más es que hablaras fluido ruso. Eso me voló la mente.